es un Teilín muy, muy bonito, un Teilín que me llamó mucho la atención conforme el estudio se iba realizando y conforme el estudio se iba dando, me llamó bastante la atención la importancia de lo que vamos a tratar hoy, que es la armonía para la unidad. Quizás muchas veces nosotros no nos damos cuenta lo importante de la armonía. Eh, el pastor Alejandro hace poco en el conteo del Homer trabajó el tema de la unidad y claro, pues nada más que añadir a la explicación de él. Pero sí, sí hay algo muy importante que en medio del estudio, en medio del estudio que se levantó para poder hacer este corbanot bajo pues, la voluntad del Eterno, lo importante de la armonía y hacía como o traía o llegaba a mi mente que la unidad son como la unidad son son los engranes que permiten que algo tome movimiento. La unidad es ese conjunto de herramientas, de partes que permite que algo se mueva, que una máquina, que una organización, la unidad es la unión, pero hay algo muy importante, que si lo vemos en temas mecánicos, si la unidad son los engranes, la armonía vendría a ser o llegaría a ser el aceite que permite que cada engrane trabaje de una manera correcta y que no se desgaste, que no cause fricción, que no se caliente y no caliente a otras piezas, para que la máquina se pueda o pueda dar su servicio de la manera correcta. Por eso el primer versículo del Teilín resalta esta clave en la cual hay gran poder y hay gran importancia, amados. Podríamos decir que es una ficha muy importante en el gran tablero de la unidad, o como nosotros lo conocemos hoy en día, como el Ejad. Entonces, vamos a proceder con el Salmo, vamos a andar al Salmo, no sin antes recitar o pronunciar la bendita bendición por la lectura de la Torá, diciendo, Baruch, Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher Bahar Banu Mikol Adamim Benatan Lanu et Torato. Baruch Ata Adonai Noten a Torah. Y el Teilín 133, el Salmo 133, dice de esta manera en el nombre de Yeshua Hamashiach. Seguimos con los salmos de ascensión. Entonces, una canción de ascensión de David. ¿O ves qué bueno y placentero es que los hermanos vivan juntos en armonía? Es como aceite fragante sobre la cabeza que fluye, descendiendo sobre la barba de Aarón, y baja hasta los sillot de sus vestiduras. Es como rocío del Hermón, que desciende sobre las montañas de Sión, pues allí Adonai ordenó la bendición de vida eterna. Entonces, bastante diciente este primer versículo, el cual me llamó bastante la atención, porque de él dependen los otros dos, y los otros dos confirman lo importante y placentero que es que los hermanos vivan juntos en armonía, ya que la armonía se refiere, amados, a la paz, a la unidad, a la concordia entre las personas y con Elohim. La paz, la unidad y la concordia entre las personas. La paz y la unidad y la concordancia con el Eterno. Es un estado de equilibrio, es un estado de bienestar, eh, donde todos los elementos están en una perfecta sintonía y en una perfecta colaboración, en un perfecto movimiento. Por eso, amados, trabajemos solamente y para poder avanzar, trabajemos y enfoquémonos en el primer versículo de este Teilim. Qué bueno y placentero es que los hermanos vivan juntos en armonía. Lo busqué en varias traducciones, lo vamos a ver de pronto un poquito en el hebreo ahorita, pero la palabra porque pues claro, pensábamos que de pronto era la palabra, la predominante era la palabra ejad, pero aquí hay otra palabra diferente para la armonía.
Y la armonía implica la unión y el ajuste de diferentes partes, lo que estábamos hablando o haciendo el símil de lo que es una máquina con sus engranes, con sus piezas, para formar un todo equilibrado. Tengamos muy presente esta palabra de equilibrado. La armonía facilita el equilibrio y la unidad. Sin armonía no hay unidad y sin unidad no hay armonía, amados. La armonía garantiza que los resultados sean concretos, eficaces, directos, que el propósito inicial se cumpla. La armonía requiere algo muy importante, amados, y es la pertenencia. Y así como lo quiero y lo queremos dejar resaltado acá, sin armonía no hay unidad, pero sin unidad tampoco hay armonía. Sin armonía no hay ejad y sin ejad no hay armonía. Y es este aceite el que permite que todo fluya de la manera correcta. Y si vemos un poquito ya como las raíces de la palabra armonía, viene a ser muy similar o casi parecida a la palabra ejad. La palabra armonía en hebreo es yahad. Obviamente una de sus traducciones es una unidad, algo muy o casi exacto a la palabra had. Si vemos solamente, hay unas pequeñas diferencias en la letra inicial, tanto de la palabra ehad como de la palabra yahad. Pero la armonía, o sea, o yahad, es una unidad, armonía, igualmente, juntar, pasar, reunir, es un único, es un unir, pero viene una raíz, y viene una raíz primaria que es una raíz de primaria que es ser o llegar a ser, o incluso uno, muy, muy, muy parecido a la palabra ejad, ya que su raíz como tal se enfoca en unificar o en ordenar. Y eso me pareció bastante, bastante especial ver que la palabra had, uno de sus significados es que todo esté en orden, que todo esté correctamente elaborado, que todo esté correctamente organizado. Además de los significados que de pronto ya conocemos como unidad, que todos somos uno o primero, uno o único. También es este único, también hace relevancia en el Shema, cuando nosotros cantamos el Shema, cuando pronunciamos el Shema. Por eso, amados, lo que quiere la unidad es que exista la armonía, que el ser o el ser sea una entidad o un grupo, lo que estamos hablando hoy en día, y la armonía requiere que todo esté ordenado. Para que la armonía funcione, el ejad debe cumplir su función de ordenar, debe cumplir su función para que de su función de movimiento unánime y concordante, para que la armonía pueda hacer su trabajo, que exista una unidad engranada o trabajando en pos de algo mayor. Entonces, teniendo claro los significados de la palabra armonía y de la palabra ejad, vamos también a ver su némesis o a ver su antónimo, porque lo contrario a la armonía, amados, es el desacuerdo. Y pues ya vimos cómo la armonía es lo fundamental, incluso se asocia con el ejad o la unidad. Pero lo que se opone a la armonía es el desacuerdo. Y en este punto sí que caemos. Este punto es muy fácil que tanto la sociedad, el país, y hasta a grupos muy pequeños, incluso hasta llegar hasta la raíz de la familia, es un punto donde el desacuerdo, donde este antónimo de la armonía se hace presente. Porque nosotros no podemos estar en una armonía si el desacuerdo gobierna. Y es muy fácil, amados, es muy fácil entrar en desacuerdo. Es muy fácil que nosotros podamos experimentar el desacuerdo. Simplemente es trazar un punto de partida, trazar un punto de llegada y comienzan, si lo hacemos con varias personas, la idea es que todos podamos ir hacia la misma dirección, pero como cada uno es un ser tan diferente, como cada uno tiene una diferencia, como cada uno tiene un pensamiento, un carácter, una educación, un crecimiento totalmente diferente,
en este punto, en ese punto de tránsito, es donde el desacuerdo empieza a trabajar y a alejar la armonía para que el ejat no se pueda dar. Por eso, amados, pregunta, ¿con quién estás en desacuerdo? ¿Con quién estás en desacuerdo? No te estoy preguntando si estás peleando con alguien, si de pronto tenemos alguna rivalidad con una persona, si no estás bien con tu familia, si no estás bien en el lugar donde trabajas, sino con quién estás en desacuerdo. Y no, pues no mencionemos a la persona más famosa por las noticias del día de ayer, que hoy en día todo el mundo está de desacuerdo con él, pero ¿con quién estás en desacuerdo? ¿Y qué tan cercana es esa persona con la que estás en desacuerdo? ¿Dependes de él día a día? ¿Dependes de esta persona en todo momento o en puntos específicos a horas específicas? Ahora, ¿qué es aquello que no te deja estar en unidad? ¿Qué te saca de la unidad? ¿Qué debe pasar para que se rompa la armonía en tu entorno? En tu casa, o donde tú donde tú frecuentas. En esta época, el desacuerdo se convirtió en una forma de vida. En esta época donde no importa el prójimo, si yo estoy bien, o donde no importan los muchos, con tal de que los pocos estén bien. En esta época, hoy en día, el desacuerdo se respeta y se le pone una etiqueta de libertad de expresión, de libertad de vida, de libertad de pensamiento. El desacuerdo muchas veces, hoy en día, es tomado como una bandera, la cual se ondea de lado a lado para poder establecer una autoridad infundada, una autoridad no delegada, una autoridad incluso hasta antitorá, para poder establecer un punto específico en la cual quieren llevar un camino diferente. Pero amados, el desacuerdo es algo, el desacuerdo es como el elemento que viene a secar el aceite de la armonía y no, e impide que los engranes del ejad, los engranes de la unidad, hagan su función y se muevan de la manera correcta. El desacuerdo viene a quitar el aceite, viene a quitar la armonía para poder, para que la unidad no se dé, para que la unidad se fragmente, se rompa. Por eso es importante, amados, que revisemos con quién estamos en desacuerdo o qué es aquello lo cual no nos deja estar en unidad. Pero algo muy importante, amados, que tenemos que tener en cuenta, algo muy importante, amados, y es que armonía para la unidad es fundamental. Pero la armonía es algo, y ya lo vamos a ver un poquito más específico, ya metido más en el tema del aceite. La armonía es algo que no se puede imponer, es algo que se debe dar, es algo que debe fluir, así como el aceite fluye, así como el aceite cuando es derramado comienza un recorrido natural. Asimismo, la armonía debe darse. La armonía no se impone. Sí puede haber unidad sin armonía, claro que sí, porque usted muchas veces cuando obedece, quizás no quisiera estar obedeciendo, quizás la palabra, la orden que le dieron, a usted no le hizo la mayor gracia, o quizás no está de acuerdo con la orden o con la forma o con la persona que se la dio. Y esto, claro que sí, usted puede trabajar en pos de un proyecto, de un resultado con personas con las cuales usted no está en armonía. Pero ¿qué pasa, amados, cuando pasa el tiempo y todas las piezas siguen moviéndose y chocándose en unas con otras sin el aceite de la armonía? Las piezas se van a dañar.
Y por más unidad, por más ejad que se quiera lograr, por más ejad que se quiera fundamentar o que se quiera establecer, no se va a poder, no va a perdurar, porque va a ser una unidad, va a ser un ejad forzado, va a ser una unidad forzada, va a ser una unidad que va a trabajar a temperaturas demasiado elevadas, porque la armonía no está haciendo su papel. El agrado que produce trabajar en una obra, el agrado que produce trabajar para un propósito o para un bien mayor, es algo fundamental e indispensable, de que todos nosotros estemos trabajando en una unidad, pero agarrados de la armonía. Toda armonía o toda unidad necesita de alguien que la genere, amados. Se necesita un mismo idioma, se necesita un mismo espíritu para que la unidad prevalezca. Se necesitan de las personas y que las personas la promuevan y la busquen. La armonía debe ser un estado natural, pero debe ser también promovido y debe ser buscado, sobre todo por las cabezas que tienen un propósito de llevar a un grupo específico a cumplir una meta. Es muy fácil que un grupo se mueva en unidad cuando la cabeza da una orden. Claro que es muy fácil que lo hagan, pero vuelvo y le digo, si no hay armonía, si no está ese espíritu, si no está ese aceite que me hace sentir agradado, que me hace sentir correcto, que estoy haciendo lo correcto, si no hay ese aceite que impida la fricción, quizás de pronto el resultado se dé, pero va a ser un resultado forzado, donde aquellos que trabajaron para esa obra, cada vez que ejecuten esa obra, cada vez van a estar más desgastados, cada vez van a estar más cansados, porque la unidad forzada promueve el desgaste, promueve la división. La unidad se puede imponer hasta que el resultado de una implantación de índoles de pronto no nobles o causas incorrectas. Se puede levantar una unidad falsa que con el tiempo el resultado que dé lo que haga es generar divisiones y generar resultados no correctos. Cuando caminamos en pos de una meta, pero la armonía no hace presencia en ese camino, quizás de pronto alcancemos a lograr la meta, pero va a implicar un sacrificio mucho más amplio y mucho más grande de todos aquellos que están trabajando para esa meta. Por eso nosotros, amados, si nosotros estamos en desacuerdo con alguien, si no tenemos armonía en medio de un grupo, si no tenemos armonía en medio de algo, nosotros debemos hacernos a un lado. Si no hay armonía en la casa, en la familia, debemos buscar qué es lo que está sucediendo, cuál es el punto de desacuerdo. Si no hay armonía en mi vida, si mi vida, por más que yo quiera unificar todo en mi ser y no lo tengo, debo hacer un alto, debo parar, debo detenerme y empezar a revisar qué cosas dentro de mí y con qué cosas dentro de mí estoy en desacuerdo. ¿Qué hay dentro de mí que no me gusta? ¿O qué hay en una persona que quizás no me agrada y que promueve el desacuerdo? ¿Qué hay en una organización? ¿Qué hay en un grupo? ¿Qué hay en el trabajo, en la oficina, en la bodega, donde quiera que usted se desempeñe? Porque la unidad sin armonía lo que genera es agresión, confusión, división y dolor. Y usted puede decir, no, aquí todos están perfectos, miren sus caras, todos sonríen, nadie me dice nada. Pero quizás de pronto la unidad que has establecido ha sido tan agresiva que ya nadie se te atreva a decirte algo.
Es algo que es muy fácil de ver quizás de pronto en empresas donde el nivel de estrés es muy alto o incluso en las fuerzas militares, donde usted no tiene opción de decir no quiero, usted no tiene opción de decir no estoy de acuerdo, usted no tiene opción de decir estoy en desacuerdo. Usted cumple la orden sí o sí, muy independientemente si tiene armonía o no tiene armonía. Y claro, cuando se cumple la meta, se tiene la victoria, claro que sí, se logró, pero cada día aquellos que cumplen las órdenes van a entrar en un estado de alejamiento, un estado de división, un estado de agresión, un estado de confusión que quizás no es el correcto y no va a ayudar para que la unidad y el ejad se mantengan. Si miramos un poquito el versículo 2 y vemos que una real armonía da frutos eternos, amados. Por eso dice que es como el aceite fragante sobre la cabeza que fluye, descendiendo sobre la barba de Aarón y baja hasta los sillot de sus vestiduras. El contexto, amados, referente a la unción y el llamamiento que cayó sobre Aarón por medio del Eterno a través de Moshe, y que usaron allí el aceite de la unción, un aceite sagrado que sella ese llamado eterno y perpetuo sobre Aarón. La armonía da frutos eternos. Yo, todos nosotros logramos mantener un equipo de trabajo, mantener nuestras vidas en una total armonía, el fruto que se va a dar es un fruto correcto, es un fruto que va a durar, un fruto que perdura. En un grupo se van a ver los resultados porque cada uno ama lo que hace, cada uno da su máximo esfuerzo en lo que está haciendo. Cada uno lo entrega todo con el mayor gozo, donde no hay miedo, donde no hay dolor, donde no hay rencor, donde no hay división. La armonía, una real armonía, fomenta y fomenta e incentiva frutos en todos, levanta los frutos en todos, crea liderazgo en todos. Una real armonía establece un ejad tan correcto y tan perfecto que aquellos a los cuales estamos dirigiendo se transforman en líderes. Y estos líderes más adelante generan armonía en otros y se forma una cadena de resultados y de frutos eternos. Amados, cuando usted sienta que usted ya se gobierna a sí mismo, cuando usted se da cuenta que hay cosas que no lo dominan, que usted puede prevalecer sobre sus deseos y sobre sus anhelos, sobre sus pasiones, usted está en armonía. Si usted tiene un grupo a cargo y este grupo le nace, ojo con esto, le nace sinceramente, obedece con amor, sirve con amor, se entrega con amor, cumple las metas del mes con amor, llega temprano por amor, hace todo por amor, la armonía está fluyendo y va a ser un grupo que fluye y da frutos eternos, da frutos, cada rato está dando fruto, cada rato está mejorando, está avanzando, está buscando cómo mejorar. ¿Para qué? Para seguir promoviendo el ejad. Cuando hay armonía, está el deseo de crecer. Cuando hay armonía, está el deseo de superación. Cuando la ejad es impuesta, solamente se levanta el nivel necesario y yo doy lo necesario. Yo doy solamente lo que me piden y ya, no doy nada más. Pero uno solo no puede promover la armonía. Uno solo no puede promover el ejad, aunque uno de los significados del ejad sea uno y uno de los significados de la armonía sea uno. Pero para que mi armonía entre en juego y en acción necesito de los demás.
Para que mi armonía y mi unidad entren en acción, necesito de los demás. Pero yo no soy el único que puede promover la armonía, no soy el único que puede promover el ejad. Es un conjunto tanto de acciones como de personas que desenvuelven este fruto que se llama unidad. Si avanzamos y vemos el versículo 3 donde dice que es como el rocío del Hermón que desciende sobre las montañas de Sión, pues allí Adonai ordenó la bendición de la vida eterna. Una real armonía genera bendiciones de vida eterna, amados. Y yo quiero que usted evalúe dónde usted no es armonía. Yo quiero que nosotros pensemos dónde no somos armonía, dónde no estamos en armonía o dónde yo no estoy generando esa armonía. Y usted puede decir, no, yo donde estoy bien. Todo fluye, todo se mueve perfecto, todo avanza y bendito el Eterno que, si es, que así sea. Pero yo le invito a profundizar un poco más, porque a veces el soldado no está contento con su general. A veces el soldado no está contento con su capitán, con su sargento. Y casos se han visto donde el mismo soldado es el que rompe el ejad de una escuadra, de un batallón. Muchas veces el empleado es el que trae más división que el propio jefe. Y claro, hay cosas que surgen, pero el solo hecho, y no quiero hablar ni de la shonjara, ni de la mala inclinación, sino solamente el hecho del cual yo no estoy en acuerdo, no fluyo con mi prójimo, no fluyo con aquel que necesito para caminar. No me siento a gusto con la persona en la cual yo me agarro de la mano para caminar. Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a trabajar la armonía y el ejad. Es ahí donde si lo hacemos de una manera correcta, estamos promoviendo la vida eterna, estamos promoviendo frutos eternos, estamos promoviendo el mensaje del Mashiach. Cuando hablamos un solo idioma, cuando no decimos cosas diferentes, cuando nos preocupamos por andar y por establecer un mismo idioma, un mismo camino. Porque aquel que promueve el ejad y promueve la armonía, no te va a decir a ti, nos vemos al final, sino te va a marcar el camino por donde tú debes caminar y te va a explicar, te va a enseñar cómo andar allí sin salirte. Pero va a hacerlo de una manera armónica, de una manera que dé fruto en ti, una manera que en la cual tú te sientas identificado y tú mismo, por medio de esa armonía, quieras permanecer en ese camino. La armonía requiere un compromiso tanto de ti como de aquel que está a tu lado. La armonía requiere un compromiso de tu mente, de tu corazón, de todo tu ser, de tu espíritu, de todo lo que te mueve a ti. Pueden haber muchos caminos para llegar a un mismo punto, pero si somos unidad, si somos ejad, debemos andar por uno mismo. Debemos tener un mismo idioma, debemos tener una misma educación, una misma creencia, un mismo enfoque. Y es lo más difícil de establecer, amados. Es lo más difícil que se puede establecer en cualquier lugar, en cualquier situación, en su vida personal, en su vida laboral, en su vida familiar, en su vida de estudio, en su vida ministerial. El poder tener un ejad, el poder vivir en armonía, es una de las cosas más difíciles. Pero si tú te enfocas en corregirte, si nos enfocamos en corregirnos, si nos enfocamos en cada día mejorar un poquito más, en buscar la paz, en buscar el shalom, en buscar la unidad. Si cada día nos enfocamos en avanzar un poco más,
Si cada día nos quitamos una capa de orgullo, una capa de altivez, una capa de arrogancia, una capa de miedo, una capa de dolor, una capa de cicatriz, si cada día nos despojamos de algo de nuestro pasado, si cada día nos despojamos de mentalidades, de ideas arraigadas, si cada día buscamos que nuestra alma y nuestro espíritu mejore, va a ser mucho más fácil tener armonía para con todos. Va a ser mucho más fácil que nos podamos conectar, que podamos llegar a un punto específico, que podamos llegar a un objetivo específico, que promulguemos y promovamos la unidad en nuestro hogar. Pero algo muy importante, amados, que establezcamos la armonía en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Porque muchas veces nuestra mente dice algo y nuestro corazón lo contradice. Que establezcamos la armonía, establezquemos y busquemos la armonía en nuestros pensamientos. Busquemos la armonía en lo que sentimos, porque quizás a veces dejamos que el desacuerdo entre y lo dejamos gobernar tanto nuestro ser, que lo que en vez de quitarnos capas, nos comienza a poner más y más y más capas. En vez de despojarnos de las malas inclinaciones, llegan nuevas malas inclinaciones. Y esto es un trabajo de usted con usted. Nosotros no podemos decir, es que yo voy a vivir en armonía hasta que tal persona cambie. O es que yo voy a promover el ejada hasta que tal persona cambie. Obviamente, siempre y cuando esté en nuestras manos hacerlo. Pero en lo que corresponde a usted mismo, en lo que nos corresponde a cada uno, en el trabajo interior que nosotros debemos hacer, nos corresponde buscar qué dentro de nosotros mismos está en desacuerdo. Recuerden lo que les decía hace unos daily, bien atrás. Es el beneficio de la duda. Examine sus acciones, examine sus pensamientos. ¿Usted es coherente con lo que está haciendo? ¿Sus palabras son coherentes con sus acciones? ¿Su carácter día tras día está mejorando? ¿Cada día usted representa más a Yeshua o cada vez usted representa menos a Yeshua? La fuente de la armonía, la fuente del Ejad, fue nuestro Adón Yeshua Mashiach, donde él promovió la unidad y donde conservó y no anuló lo que él mismo había establecido miles de años atrás. Si nuestro Adón Yeshua hubiera querido promover la división, hubiera llegado diciendo no guarden Torah. Yo vine a abolir la Torah. A partir de hoy cambio el mandamiento. Pero él mismo promovió la unidad y promovió la armonía cumpliendo la Torah frente a nuestros ojos, cumpliendo cada mandamiento frente a nosotros y llevando a sus discípulos a que los cumplieran de la misma manera, pero no forzadamente, sino con amor, con ese aceite. Por eso Él les dice, antes de que ustedes emprendan la tarea para la cual yo los he capacitado, eso es un drash, antes de que ustedes emprendan la tarea para la cual yo los he capacitado, primero necesitan del aceite, primero necesitan de la unción, del poder, para que puedan ejecutar la labor en armonía. Y aún así, en medio de todo ello, entre los mismos apóstoles habían roces. Uno de los más conocidos era entre Pablo y Pedro.
Pero Yeshua es el perfecto ejemplo de cómo él, su armonía, cumplió y dio frutos eternos. Y dejó establecido su palabra, dejó establecida la palabra. No creó una religión nueva, no creó una doctrina nueva, no creó un mensaje nuevo, porque todo lo que habló, todo lo que dijo, estaba en la Torá. Todo lo que habló, todo como se expresó, conforme habló, conforme hizo, conforme salvó, estaba en la Torá, en los profetas, en los escritos poéticos, que son los salmos. El promovedor de la armonía. Por eso, amados, busquemos primero que todo la armonía con nosotros mismos. Busquemos estar en paz con nosotros mismos, para que esas capas de nosotros puedan ser, nosotros mismos nos las quitemos. Porque, amados, estamos en el conteo del Homer. Y si hay algo que tiene el conteo del Homer es que tiene la facilidad de ayudarnos a quitar esas capas. Y no siempre es de la mejor manera. A veces ya llegamos con miedo al conteo del Homer porque sabemos que vamos a ser trabajados fuertemente. Pero, amado, le invito a que usted mismo en el secreto usted se quite sus propias capas, tenga sus ojos bien abiertos a sus reacciones, a lo que usted dice, a lo que usted habla, a lo que no es que viva, pero sí a lo que hablen de usted. Después usted puede decir, no, pues que a mí no me interesa lo que hablen de mí, pero será la imagen que usted está dando. ¿Será que usted mira con desprecio? ¿Será que usted mira con altivez, con orgullo? ¿Será que usted mira así como es un dicho aquí en Colombia, en Bogotá? ¿Es que usted mira por encima del hombro a los demás? ¿Los mira con altivez? Y quizás de pronto no haya nadie que tenga la autoridad para decirle eso a usted de frente. Quizás no haya nadie que tenga el carácter para hacerlo. Pero amados y amadas, es nuestra responsabilidad el evaluarnos constantemente y el estar sacando esas capas dentro de nosotros. Es nuestra responsabilidad ser mejores día tras día, para así poder promover un ejat, para así poder promover una armonía. En lo que está en nuestras manos, mejorar, hacerlo. Si yo tengo herramientas para ayudar a construir el camino, estoy en responsabilidad de hacerlo, pero que sea cumplido en nosotros el mandamiento de amarnos a nosotros, amar a los demás como a nosotros mismos. Porque si yo me amo, yo primero tengo que darme cuenta que me tengo que amar para poder amar a otra persona. Y el amarme a mí mismo quiere decir que yo, tanto que me aprecio como me valoro, como me doy el respeto que yo mismo me merezco, pero también me confronto, pero también me autoevalúo, me analizo, busco qué hay mal en mí y miro el camino para poder mejorarlo, para poder ser ese aceite en medio de dos engranes, el cual va a impedir una fricción, el cual va a impedir un desgaste, una frustración. Por eso la invitación, amados, es que hoy seamos ese bálsamo de armonía, ese bálsamo que no promueve la fricción, sino que quita la fricción. Y si estamos mal con alguien, aprovechemos este tiempo para ponernos a cuentas,
Si nosotros mismos estamos mal con nosotros mismos, busquemos ese momento para ponernos a cuentas con nosotros y con el Eterno. Y podamos ser un verdadero ejemplo para el Eterno y para los que nos rodean. Ser un verdadero eterno, un verdadero ejemplo para aquellos que necesitan del aceite que usted y yo tenemos para dar. Que sea la invitación el día de hoy, amados, que sea el propósito del día de hoy, que sea el momento de ayudarnos a nosotros mismos a quitarnos esas capas, a quitarnos ese revestimiento que lo que hace es endurecernos, que lo que hace es llenarnos de situaciones que no corresponden en nuestras vidas, llenarnos de situaciones y de cosas que quizás no son las que nos llevan a dar un fruto correcto. Y estamos trabajando en el conteo del Homer el escudriñar. Por eso, escudriñese usted mismo, escudriñémonos, revisémonos nosotros mismos, evaluémonos nosotros mismos, para poder llegar a un feliz término, para poder dar esa fuente, ese testimonio, poder ser ese aliento, poder ser un correcto ejemplo en las manos del Eterno, poder estar haciendo lo correcto en todo momento y en todo lugar. Por eso, amados, decimos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet. Behaye olam natan betoeinu, Baruch atah Adonai noten a Torah. Amén.